compañeras y los compañeros, muchas gracias por esta invitación y bueno, por permitirme compartir con ustedes, bueno, algunas apreciaciones que tenemos desde UNI y desde, bueno, yo vengo del Sindicato de la Bancaria de Argentina. En primer lugar, antes de meternos en el tema, quería hacer mención la gran movilización del día de ayer y felicitarlos y felicitarlas porque la verdad que fue una acción política muy importante. No sé si toman dimensión de lo que ha sido, pero realmente, más allá del resultado que se haya dado en el Congreso, la acción político, sindical, de todas las organizaciones, bueno, eso no se puede tapar y me parece que eso tiene una proyección, ¿no? Porque los sindicatos somos la lucha justamente por la justicia social. Así que me encantó haber podido estar con ustedes y acompañarlos y bueno, ser testigo en primera persona de esto y participante, ¿no? Una observación participante, y así bueno, voy a poder trasladarlo a mis compañeros y compañeras de Argentina de la Bancaria, que por cierto, bueno, expresan también su solidaridad en esta lucha. Con respecto al tema que hoy nos trae, hoy vamos a hablar del tema de la transformación financiera, ¿no? El tema digital, cómo está en el mundo del trabajo. Claramente lo que tenemos que tener presente, que a nosotros nos toca una etapa, entendemos, muy difícil, una etapa de transición, un periodo bastante largo, que tiene que ver cómo el capitalismo neoliberal está mutando, y está mutando a un capitalismo de inteligencia artificial, ¿no? Y eso lamentablemente nos toca, o por suerte nos toca a nosotros, y tenemos que ir resolviendo y adaptando las estrategias. Y ahora sí, para así meternos en el tema, les traje un video que sea disparador. El mundo del trabajo y del empleo está cambiando hacia formas que nunca imaginamos. La globalización, el cambio climático, la economía verde, los avances tecnológicos, las plataformas digitales, las grandes transformaciones demográficas y la perseverancia de la desigualdad entre y adentro de los países son las principales variables de este cambio. Las decisiones que tomemos como sociedad y las políticas públicas producto del consenso son lo que definirán al futuro del trabajo. Un futuro que podemos construir en conjunto mediante un diálogo social efectivo. Es cierto que algunos empleos van a desaparecer, pero también van a surgir nuevos y otros van a transformarse. Antes de 2030 necesitamos crear 344 millones de puestos de trabajo para acompañar el ritmo en que crece el mercado laboral. La economía verde, por ejemplo, tiene el potencial para desarrollar más y mejores empleos en América Latina y el Caribe. La OIT nos convoca a la acción, revitalizar el contrato social y poner a las personas en el centro de las políticas. En este escenario, se requieren mayores inversiones en el desarrollo productivo y las capacidades de las personas durante toda su vida. En un mundo en permanente cambio, gobiernos, organizaciones de empleadores y sindicatos deben comprometerse con el apoyo de la OIT para articular políticas de empleo que aseguren el trabajo decente. Solo así podremos alcanzar el objetivo mundial de erradicar la pobreza y construir sociedades más justas. ¿El cambio tecnológico es una amenaza o una oportunidad para el mundo del trabajo? ¿Qué lugar deben ocupar la educación y la formación profesional en el futuro cercano? ¿Qué actividades y profesiones tienen el potencial para generar empleo de calidad en el futuro? Incluso esto, por supuesto, es tema de la OIT porque la tecnología está muy vinculada con el tema del trabajo. Y con respecto al tema de los sindicatos y la transformación tecnológica, hay que decir que como esto es una preocupación de todos los sindicatos de la región, bueno, en este sentido, UNI tomó nota de esto y en los últimos años lo que hizo es un intercambio y una sistematización de información. Y esto lo sacó directamente de sus afiliados, de los sindicatos. Y esto lo que desembocó es en la creación de una herramienta que es fundamental, una herramienta muy importante, que es un observatorio de tecnología. Este observatorio de tecnología, ustedes tienen un ejemplar en los pupitres, que la verdad que es un material que hizo el observatorio de UNI. Esto es una herramienta pensada
por los sindicatos y para los sindicatos, justamente porque es el tema que a nosotros nos atraviesa absolutamente a todos. Los invito a que eso lo revisen, que puedan ver cuáles son las conclusiones que ha llegado en este caso y que sea una herramienta, digamos, de aquí en un futuro, que sea una herramienta de consulta y también de intercambio. Incluso pueden acceder a diferentes informaciones y diferentes publicaciones directamente en la página del observatorio, que ahí está, es uniamericafinanzas.com. Ahora bien, dicho esto, nos interesa hacer una breve reflexión como para comprender y poner en contexto, ¿no?, el contexto que estamos en este momento, que estamos atravesando una revolución tecnológica. Y lo que queríamos traer un poco, hacer brevemente una pequeña historia de cuáles fueron las revoluciones tecnológicas importantes que hemos tenido, que hemos atravesado nuestra historia. La primera, nos remitimos a la revolución industrial, ¿no?, que dio los procesos de cambio. La segunda revolución industrial, ya la cadena de montaje, recordaremos en este caso, se nos viene a la memoria lo que fue el Fordismo, que fue un proceso de producción que lo que hizo es completar al sistema capitalista. La tercera revolución industrial es la incorporación de la informática y la tecnología, y la cuarta revolución industrial, que es la que estamos atravesando en este momento, es la incorporación de Big Data y de la inteligencia artificial. Hay un autor, un sociólogo que escribió mucho sobre el mundo del trabajo, que se llama Robert Castell, y bueno, con respecto al tema de las revoluciones tecnológicas, ha escrito mucho, y los invito también a que revisen ese autor porque es muy actual. Incluso él lo que dice es que los problemas que nosotros tenemos actualmente relacionados con el trabajo están muy vinculados a partir de la tercera revolución industrial con la incorporación de la informática y las telecomunicaciones. Y lo que tendremos que tener en cuenta brevemente, cómo llegamos a este capitalismo de inteligencia artificial. Hay una evolución, ¿no? Hay una continuidad histórica, y para poner en contexto nos tenemos que remitir a la década del 70, que en la década del 70 se dieron algunas situaciones, algunos hechos de trascendencia. Uno tiene que ver con la crisis del petróleo y otro tiene que ver con, bueno, la guerra de Yom Kippur, que lo que pasó en ese momento, Israel fue atacada tanto por Siria y por Egipto. Entonces lo que hicieron estos países árabes, bueno, no solamente aumentar el precio del petróleo, sino lo que hicieron es, bueno, no venderle más petróleo a ningún aliado de Israel. En eso estaba Estados Unidos, que, bueno, tuvo una gran escasez de combustible. Y ahí un ingeniero de la NASA, ya estamos hablando de la década del 70, concretamente en el 76, advirtió esto. Y acá tenemos un antecedente del teletrabajo, porque el teletrabajo no es una cuestión contemporánea o que apareció en la pandemia. Ya viene de la década del 70. Ante ese problema que tuvieron en ese momento, esa crisis de escasez de petróleo, bueno, este ingeniero hizo un escrito que decía cómo compensar, la compensación entre telecomunicaciones y transportes para el mañana. Entonces lo que decía es que si los trabajadores no tenían que desplazarse para ir al lugar de trabajo, bueno, Estados Unidos no iba a tener que importar petróleo. Ya en la década del 70, incluso ahí ya hubo un gran embate hacia los sindicatos, podemos decir el primer embate. Incluso también hay un escrito que pueden revisar también de este sociólogo Robert Castell, que escribió sobre la sociedad salarial. Digamos, un escrito muy interesante, porque este autor lo que ha hecho es estudiar el mundo del trabajo, estudiar las relaciones laborales y cómo el trabajo se fue modificando, bueno, en el sistema capitalista. Por supuesto, lo que hace es una crítica al sistema capitalista liberal y a las políticas neoliberales, ¿no? Dice cómo han influido de una manera negativa, y dice que la sociedad salarial no vino de la nada, que en realidad ha sido una conquista y una lucha a lo largo de la historia por parte de los sindicatos. Pero en este momento ya podemos advertir que hay una crisis, que se potencia en los 80 con la incorporación, no podemos dejar de nombrar, que ha sido muy significativo con las políticas que se han aplicado en nuestros países, con Margaret Thatcher y Reagan, que, bueno, fue la expansión, ¿no?, y la consolidación junto con la caída del muro de Berlín en el 89. Recordemos que Fukuyama habló del fin de las ideologías y solamente se podía ver el mundo desde un solo lugar, desde una sola perspectiva, ¿no? Con el tema del capitalismo y este capitalismo neoliberal y la globalización, que lo que hizo
es justamente sentar las bases y acelerar el desarrollo tecnológico. Y en ese momento recordemos que fue el boom de las .com, ¿no? Y el boom de Internet o la expansión de Internet. Que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esto ha sido la base a lo que vino después, ¿no? Lo que atravesamos ahora, que es este capitalismo de plataformas. Y después hay un hecho que nos parece muy significativo, que es un hecho bisagra, que fue la crisis del 2008 con respecto en Estados Unidos con las hipotecas. Ahí quedó en claro cómo el modelo neoliberal, la timba financiera, entró en crisis y, bueno, salieron, como todos sabemos, a salvar a los bancos, pero esa crisis lo que trajo, digamos, una consecuencia con posterioridad fue que se bajó la tasa de interés. Y todos sabemos, como estamos en el sector bancario, que cuando la decisión política de un gobierno es bajar la tasa de interés, lo que se está buscando es justamente el aumento de la inversión, ¿no? No que vaya, digamos, a la timba financiera, sino que vaya a la inversión. Y en ese momento lo que se dio fue una gran inversión en tecnología. Y ahí sí, donde se ve en los próximos años la gran expansión de lo que es justamente este capitalismo digital, donde ya se le da importancia justamente a los datos. Y ahí podemos recordar que hubo un caso que fue muy famoso en toda la región, que fue Cambridge Analytica, que es una empresa con sede en Londres, que lo que hace es, bueno, administrar datos de marcas y de partidos políticos, y por allá en el 2018 lo que hizo, se robó una base de datos, nada menos de 50 millones de usuarios, a través de una encuesta que parecía, un test de personalidad que parecía muy inofensivo. Bueno, se robó esa base de datos y esos datos, digamos, accedió a todos los me gusta y a todos los contactos de todos esos usuarios. Digamos, en ese caso lo que hizo es identificar tendencias políticas, ¿no? Y cómo incidir, cómo manipular esa realidad, incidir entre los gustos y las preferencias y las tendencias políticas de los usuarios a través de la expansión de noticias falsas. Entonces, esto a nosotros nos hace pensar que justamente los datos somos vulnerables, ¿no? Pueden acceder a nuestros datos, se pueden vender y pueden utilizarlo justamente en nuestra contra y más que nada vinculados al consumo. Dicho esto, y teniendo en cuenta y volviendo al eje central que es el trabajo que ha hecho el Observatorio Tecnológico de UNI, lo que queríamos traer es que hay 4 ejes centrales que podemos decir que se centra la investigación que ha hecho el observatorio. Uno, vinculados a las tendencias del cambio, es decir, cuáles son, hacer un análisis de qué está pasando en la región y cuál es la tecnología que se está usando concretamente en los bancos. Como segundo eje, los desafíos sindicales, es decir, cuáles son los desafíos principales que tenemos nosotros cada uno en nuestros países. Y después las estrategias, como tercer eje, las estrategias y las respuestas sindicales, es decir, ante nuevos escenarios, lo que nos tenemos que plantear justamente son nuevas estrategias, adaptar nuestro accionar. Si bien tenemos los mismos problemas, bueno, lo tenemos agravado por el avance de la tecnología y hoy está claro que hay un desfasaje entre la tecnología y las competencias que están solicitando, en este caso, los bancos. Y como cuarto eje, la agenda sindical, es decir, el horizonte. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la acción política concreta que tenemos que realizar? Y eso, bueno, está abierto, está para construir. En cuanto al primer eje, vinculados a las tendencias del cambio, tenemos por un lado los sistemas de información. Esto es vinculado a los procesos organizativos internos, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que utilizan? El tema es que hay muchas tareas que las puede realizar un trabajador, pero con el uso de la tecnología muchas veces lo llega a reemplazar por una cuestión de la cantidad de datos y el volumen que puede procesar este tipo de algoritmos que utilizan en cada uno de los bancos. El segundo eje que estableció el observatorio es la robotización, es decir, la automatización de las tareas mediante los robots y los sistemas automatizados, y en esto, bueno, nosotros lo vemos todos los días.
Los cajeros automáticos son un ejemplo, los cajeros automáticos y de autoservicio. Después los enfoques al consumidor, estamos rodeados y convivimos con plataformas, que las plataformas en realidad, bueno, están vinculadas a las preferencias de los consumidores. Y por último, el cuarto eje es la utilización de la inteligencia artificial, que son los algoritmos. Y acá lo que tenemos una diferencia, por ejemplo, con la robotización y con, por ejemplo, la utilización de cajeros automáticos y de autoservicios. Nosotros cuando hablamos de la revolución que estamos atravesando, esta 4.0, hablamos de sistemas, ¿no? Utilizan varias tecnologías. El tema que la cuestión, tecnologías como la robotización, por ejemplo, tienen como un desarrollo, no diría que están al límite, pero como que completaron el desarrollo. No es así con la inteligencia artificial. Por eso hoy ya, si bien se sigue utilizando, que digamos hay una diversificación, hoy ya se está hablando directamente de capitalismo de inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque hay una proyección, es la bandera la inteligencia artificial. Y esto es porque puede simular acciones cognitivas del hombre, del ser humano. Es la gran diferencia con una tecnología como la robotización, ¿no? Después esto que, bueno, recién les mencionaba, ¿no? El tema de la evolución de la tecnología en el sector financiero. La automatización, como les dije, los cajeros automáticos, los medios de pagos digitales, que esto se han expandido, incluso ya no solamente tenemos medios de pagos con el sistema bancario, con los bancos, sino que aparecen otros actores, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Los asesores financieros remotos, que también son utilizados por la parte financiera, es decir, una persona se puede asesorar directamente, como lo sabemos, desde su domicilio. Eso está pasando absolutamente en toda la región. Esto es lo que ha recabado, ¿no? Este observatorio, y por eso lo ha sistematizado en el material que ustedes tienen. Y el análisis de datos, esto que decía, el uso de la inteligencia artificial, que es justamente la base, ¿no? La proyección. Eso al momento no tiene límites, es decir, por eso es que esta etapa es tan difícil, porque si bien siempre hubo uso de tecnología, había como una forma o un tiempo de adaptación. Ahora los cambios son tan rápidos que las capacidades que están pidiendo, en este caso los bancos, bueno, no condice con las capacidades o el saber hacer que hasta el momento tienen los trabajadores y las trabajadoras. Ahí hay una brecha. Por eso es que ahora después también lo vamos a ver, hay puestos que hay una proyección que tienden a desaparecer justamente por el uso de estos algoritmos, de esta inteligencia artificial, que pueden procesar datos mucho más rápidos y la toma de decisiones es más rápida, ¿no? Y cambia el plan de negocios de una manera más acelerada. Las tendencias hablamos de ecosistema financiero porque no solamente están los bancos, sino que aparecen los bancos digitales, aparecen las fintech, las billeteras virtuales. En este caso el observatorio hizo eje en 4, que son las tendencias que se observan en la región. Unos vinculados a la clusterización, que esto tiene que ver los nichos, ¿no? Como, digamos, cada clúster sería un nicho por ejemplo, de usuarios o de posibles usuarios, ya sea por edad, discriminar por edad, por sexo, por gustos, preferencias, etc. La diversificación, esto que ya no tenemos un solo actor, ya no están solamente los bancos, sino que aparece está diversificado, ¿no? Aparecen los bancos digitales, las fintech, las billeteras virtuales, mercado libre, etcétera, etcétera. Después, la expansión de los medios de pago, las alternativas que tienen los clientes, que ya no necesariamente tienen que ir a la sucursal, y por eso está muy vinculado con el último punto, que es la autogestión, ¿no? Hay muchas personas que directamente ya hoy no van a las sucursales, hacen todo desde su teléfono inteligente o desde una computadora. Y hacia adentro de los lugares de trabajo, lo que tiene que ver con la administración del personal, esto es un tema que vamos a tratar mañana, pero digamos en profundidad. Los bancos han utilizado, esto también es algo que surgió de esta investigación que ha hecho el observatorio,
están utilizando herramientas que son similares, que son los algoritmos. Los algoritmos son las herramientas digitales. Y estos se utilizan para la administración de personal y para el negocio. Por ejemplo, están los más usados, los algoritmos de contratación, los algoritmos de decisión en los lugares de trabajo, y el tercero, que es uno de los que a mí me parece que hay que mirar con mucha atención, que son los algoritmos de gestión de rendimiento. Esto vamos a profundizar en el día de mañana porque es concretamente hacia adentro de los bancos qué es lo que están haciendo en materia de administración de personal. Bueno, con respecto al otro eje, a los desafíos que tenemos los sindicatos en esta era digital, ¿no? Algunos puntos, algunas consideraciones. Igual cuando lean el informe y cuando entren a la plataforma del observatorio van a encontrar mucho más detalle. Pero algunas ideas como para pensar y para aportar al debate tienen que ver los desafíos con la organización del trabajo, ¿no? Esto que hablamos que se da en la automatización de las tareas. Vemos cómo los bancos tienen menos personal, eso nos está pasando absolutamente a todos en la región. Hay una mayor flexibilidad laboral, es decir, y esto que les decía recién, ¿no? Que se piden también nuevas competencias laborales, ¿no? Y esto genera los cambios en el empleo, en cuanto a la fragmentación, la desprotección laboral, el teletrabajo que vino para quedarse, y bueno, y esto de alguna manera digamos, las brechas de género no se saldan, sino que muchas veces lo que sucede es que se profundizan, ¿no? Estas brechas de género. Y acá, una de las cuestiones también que recabó el observatorio tiene que ver con algunos puestos que tenemos comunes en nuestros lugares de trabajo, que son los puestos como los analistas de crédito, los operadores de call center, los cajeros, los administrativos. Bueno, estos son puestos que, digamos, los empleadores pueden automatizar fácilmente, ¿no? Y lo que hace, digamos, los pueden desplazar. Y entonces, en la proyección se entiende que estos son los puestos que tienden a desaparecer en el futuro. Inmediato, en el mediano o largo plazo, pero, digamos, ¿por qué? Por las características que tienen estos puestos. Entonces, en esto tenemos que estar muy atentos. Miren, ya en 1930 habrán escuchado a un economista, Keynes. Keynes ya en ese momento escribió sobre el desempleo tecnológico, 1930. Y en 1958, una pensadora alemana, Hannah Arendt, escribió La condición humana. Y ahí decía, bueno, en realidad lo que establecía, digamos, qué cambios podían venir en un futuro. Y una de las cosas que decía que ya en el 58, que tenemos, digamos, nos enfrentamos a la posibilidad de una sociedad en un futuro sin trabajo, es decir, sin lo único que le queda. Digamos, ya, digamos, tenía esa perspectiva. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que mirar, ¿no? El trabajo. Y cómo podemos convivir con la tecnología teniendo en cuenta que la tecnología está. La inteligencia artificial está en este momento. El otro eje, este central, que tiene que ver con las estrategias sindicales, es decir, cómo adaptamos nuestras estrategias a este nuevo escenario. Y el primer punto que estableció el observatorio, que es central, todos son importantes, pero este es clave, que es un bastión, es el diálogo social, ¿no? Que es esencial. Y acá podemos ver algunos ejemplos que están pasando en este momento en nuestra vida cotidiana, porque este es un tema, digamos, es un tema de la OIT. El video incluso que les mostré al principio es de la OIT. El informe de diálogo social del 2024 de la OIT, bueno, pone al diálogo social en la esfera máxima. Digamos, la esfera máxima tanto para el desarrollo económico como para el bienestar o el progreso social de los trabajadores y las trabajadoras. Y en esto sí es realista la OIT, en ese informe, brevemente, digamos, esto es una síntesis, lo que establece es que si bien hay diferencias en el diálogo social o los modelos, no los esquemas por la diferencia de los países, decía que bueno, hay que tener algunos principios básicos fundamentales. Y en eso hace eje en dos que nos parecen claves, que son la libertad sindical, que se expresa a través del convenio 87 de la OIT, y por otro lado, el reconocimiento, dice la OIT, de la negociación colectiva, que también se expresa a través del convenio 98 de la OIT. Entonces, y hay que tener en cuenta que esto es la base justamente del diálogo social, por eso hace hincapié ahí. Incluso
En ese informe también los trabajadores y las trabajadoras tuvimos una voz, que fue la secretaria general de UNI, Christy Hoffman, participó de ahí y puso el eje central en la negociación colectiva en materia de poder tratar los temas de la tecnología en la negociación colectiva. Y este año, en febrero del 2025, la OIT realizó la cumbre de inteligencia artificial. Y esto fue muy interesante porque participaron distintos actores de la sociedad civil, participaron directores de distintas empresas, digamos, el informe pueden tener acceso y lo pueden leer y pueden ver todos los participantes, pero fue interesante que participaran, por ejemplo, directivos de pequeñas y medianas empresas, organismos o representantes de organismos internacionales, jefes de Estado. Y en esta cumbre, el director, esto que lo queríamos traer porque nos pareció muy, muy importante, el director de la OIT, Gilbert, nunca me sale el apellido porque tiene un apellido difícil, pero sí el nombre, dijo que cuando habló, determinó que hay que generar un enfoque de inteligencia artificial con la centralidad en el ser humano. Y que en esto, que mejore la productividad, pero que a la vez mejore el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Toda una definición, ¿no? Interesante. Es decir, un enfoque de inteligencia artificial con la centralidad en el ser humano, que mejore la productividad y que además mejore el bienestar. Pero aquí lo que tenemos que tener presente, ¿no? En materia de productividad, que no podemos dejar pasar, si hablamos de productividad, también el aumento de la productividad tiene una relación. Es decir, aumentar la productividad quiere decir que se bajan los costos medios de producción, ¿no? Hay una baja de los costos medios de producción. Y hay una relación que es directa entre la productividad y los salarios. Incluso ya hace muchos años un pensador y un filósofo, Hegel, dijo que el valor del trabajo disminuye en la misma proporción que aumenta la productividad, ¿no? Y acá tenemos que tener en cuenta, en función de lo que dijo el director de la OIT, digamos que no hay no tenemos una sola mirada en materia de productividad. Y los sindicatos tenemos que disputar el tema de la productividad, porque es un tema que en realidad no se habla tanto, o se habla poco, debería hablarse más, ¿no? Porque siempre cuando el sector empresario habla de aumentar su productividad, siempre impacta, afecta a la parte trabajadora. Y aquí, como le decía, dos enfoques. Si nosotros tomamos en términos económicos el enfoque de la teoría neoliberal, bueno, dice que la productividad es un atributo individual del trabajador. O sea que es una responsabilidad del trabajador, ¿no? Y que dice que el aumento de la tecnología lo que hace desplaza la producción del trabajador. O sea que la tecnología desplaza al trabajador, ¿no? Ese es el enfoque de la teoría neoliberal. Es decir, la responsabilidad de la productividad ya no es del empleador, sino que es responsabilidad del trabajador. Y si hay tecnología, lo desplaza, ¿no? Por lo tanto, genera mayor desocupación. Y la otra teoría, las teorías heterodoxas de la economía que hablan de productividad, bueno, dicen lo contrario, dice que la productividad es un atributo del puesto de trabajo, asociado a la tecnología, justamente incorporado en el proceso productivo. Es decir, ahí tiene en cuenta el trabajo, la producción y la inversión en tecnología. La tecnología no desplazando al trabajador, ¿no? Sino que la tecnología siendo parte del proceso. Y en esta teoría, por supuesto, ahí es lo contrario, ya no es la responsabilidad del trabajador la productividad, sino que pasa a ser la responsabilidad, como tiene que ser, del empleador. Por eso nos pareció importante la definición que fue hace poquito, en febrero nada más de este año, que en esta cumbre de inteligencia artificial, esta definición, ¿no? que dio el director de la OIT, hablando en este sentido, ¿no? Ya va por la segunda teoría, no por la primera, y vinculando la tecnología, vinculando el trabajo, la producción y la tecnología, incorporado al proceso productivo y no desplazando mano de obra. El otro eje, la agenda sindical
para esta era, ¿no? para este momento. Estos son algunos puntos nada más, como les decía. Uno, vinculado a la defensa del empleo, ¿no? Es decir, priorizar el empleo por encima del puesto de trabajo. ¿Esto por qué? Anteriormente en otra filmina, bueno, habíamos hablado que hay puestos de trabajo que están desapareciendo. Entonces, bueno, priorizar, en todo caso, tener una reconversión de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, priorizar que exista empleo más allá del puesto en sí, porque no podemos frenar el avance de esta tecnología. Otro es la reducción de la jornada, que esto es un tema, incluso en Argentina se han presentado proyectos en este aspecto. Si bien el derecho laboral no genera puestos de trabajo, bueno, la reducción de la jornada entendemos que puede distribuir mejor y que además mejora la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Después el otro eje, la regulación en tecnología, que bueno, es necesario, ¿no?, promover legislación que limite la flexibilización laboral en todos nuestros países. Entonces eso tiene que ser una bandera, tiene que ser un punto que no puede estar ausente de nuestra agenda sindical. Y la acción sociopolítica, ¿no?, es dar el debate en la sociedad. Bueno, ayer aquí Colombia dio una demostración, ¿no?, de lo que es justamente poner en la arena pública los debates, ¿no? Porque ayer, digamos, estaba debatiendo el Congreso y bueno, estaba todo, digamos, los trabajadores organizados en las calles, bueno, dando el debate en los distintos ámbitos. Y acá digamos, como para cerrar este tema, que sí es importante entender que las acciones tienen que ser tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Las agendas, es decir, tiene que haber una agenda local y una agenda internacional. Por eso entendemos que es muy importante el fortalecimiento interno de las políticas organizativas de cada sindicato de la región, pero bueno, y también, digamos, tender una red. Por eso también es tan importante estar afiliado a una internacional, ¿no? En este caso, UNI, que bueno, es una herramienta que fortalece la institucionalidad, ¿no? Incluso les decía que en el diálogo social, en el informe de la OIT, bueno, hubo una voz que expresó y que llevó la voz digamos, y que emanó de aquí, ¿no?, de la parte internacional. Por último, lo central, ¿no?, que estableció el observatorio, vinculado a que lo central para poder transitar esta nueva etapa, afrontar y buscar las soluciones a los problemas que nos trae la inteligencia artificial en los lugares de trabajo, es la negociación colectiva, es la llave, este es el instrumento fundamental, ya incluso, como les mencionaba, también es un tema de la OIT, de UNI y del resto de los sindicatos, ¿no? La negociación colectiva es el instituto fundamental para poder afrontar esta etapa. En cuanto a la participación sindical, es decir, que se plasme avanzar en los convenios colectivos, el acceso a la información. ¿Cuáles son las herramientas digitales que están utilizando los bancos? Nosotros tenemos que acceder y saber cuál es la tecnología que están utilizando, es decir, tener transparencia de los datos, también para garantizar, ya lo vamos a ver mañana, pero por ejemplo el grado de vigilancia que tienen los trabajadores en los lugares de trabajo, ¿no? Y bueno, esto que decía, las transparencias algorítmicas, que si bien se utilizan algoritmos, bueno, los algoritmos, digamos, tienen alguna fuente, ¿no?, de algún lugar sacan los datos. Bueno, hay que ver cuáles son las fuentes que utilizan, nosotros deberíamos poder acceder a eso. Por eso lo que necesitamos es poder acceder a esos lugares donde se toman las decisiones, lo que se le llama, bueno, democratizar las relaciones laborales, ¿no? Y eso lo hacemos a través justamente de la negociación colectiva. Y en este punto lo que les puedo traer son algunos ejemplos que han sido exitosos en este último tiempo en materia de negociación colectiva, socializar con ustedes dos cuestiones que pasaron en países distintos. Uno fue en Brasil con los compañeros de Contraf, que bueno, también sufren lo mismo, ¿no? Sobre todo vieron ellos que tenían una baja significativa en las trabajadoras, ¿no?, por el avance de la tecnología. Entonces, a través de la negociación colectiva, bueno, llegaron a acuerdos con la patronal, con el sector, con los bancos, de realizar cursos de capacitación vinculados a la tecnología para mujeres. Y no solamente para mujeres, sino que pudieron, a través de la negociación, extenderlo a compañeros y compañeras del colectivo trans y también con discapacidad,
¿no? Y esto se ha podido expandir y además, lo que pudieron hacer es avanzar también en el diálogo en función de la reconversión de los puestos de trabajo. Y el otro ejemplo que quería compartir es que se realizó en Argentina, concretamente en la bancaria. La bancaria está teniendo en este momento una comisión de tecnología que lo maneja directamente en paritarias, en la negociación colectiva, pero esto se avanzó en uno de los bancos, un banco de Argentina que se llama el Banco Supervil, que lo que ellos hicieron, lo plasmaron, hubieron representantes además del sindicato, lo plasmaron en el 2018 en un acta compromiso. Firmaron 2 actas, la primera en el 2018 y el acta compromiso es que se comprometieron, digamos, ante la situación y que estaba cambiando el negocio y que se necesitaba darle otras herramientas a los clientes, eso por parte del banco, lo que hicieron es formar una comisión de tecnología, con igual número, tanto por la parte empleadora como por la parte sindical. En referencia a los cajeros, que vimos que, bueno, hay menos cajeros y en la proyección parece que cada vez va a haber menos, bueno, hubo un compromiso de reubicar a esos trabajadores y además de formarlos, ¿no? Y además adecuar un plan de formación en función de las necesidades que se tengan en función del negocio. Y después firmaron una nueva acta en el 2022 en función de establecer un nuevo plan de negocios, que era lo que quería hacer el banco. Ahí se pusieron de acuerdo con la parte sindical y lo que sí se garantizó, o digamos, hubo un compromiso fuerte que quedó escrito y firmado. Bueno, la bancaria lo que hizo hincapié fuertemente es que había que cuidar la fuente de empleo, más allá del puesto de trabajo, que era lo que decíamos, recién habíamos hablado. Bueno, esto se logró y bueno, por supuesto, esa comisión está funcionando, eso a nivel específico de ese banco, pero también a nivel general. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Los invito a que sigan el observatorio, que ingresen, que lean el material que está, que lean los informes en función de tecnología. Es una herramienta fundamental para la etapa que viene, porque es necesario formarnos, pero además utilizar las instituciones que tenemos adaptándonos a este tiempo. Con eje central, una es la organización, por supuesto, y con eje central tiene que ser en la negociación colectiva, porque es el instituto fundamental para poder avanzar en todos estos temas. Así que, bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Gracias.